Hermanos y amigos que nos siguen a través del internet, amigos de la Escuela Sabática, es un placer para el hermano Pizarro y para mí estar aquí con ustedes compartiendo esta lección, una lección muy maravillosa, la lección número 3, con un título muy bonito, Dios o el dinero. Otra versión, por ejemplo, el folleto de mi esposa, dice Dios y Mamón. Hay una versión de la Biblia que traduce Mamón. Mamón es un término arameo que significa riqueza. Y que en algunos pasajes bíblicos, en algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, uno de ellos, Mateo 6:24, allí es personificado como un señor. Porque dice allí, ninguno puede servir a dos señores. Porque amará más el uno y aborrecerá el otro, o aborrecerá más el uno y amará más el otro. Y termina diciendo, no podéis servir a Dios y a Mamón, o a Dios y al dinero. El pasaje debe ser bien interpretado. La Biblia no dice en ninguna parte que el dinero es malo, ni que tener dinero es malo. Si nosotros necesitamos dinero para ir al mercado, al supermercado, necesitamos dinero para ir a un dealer a comprar un carro, necesitamos dinero para ir a la farmacia, para ir a las tiendas. Entonces el dinero es bueno y es necesario. Además, también podemos servir a Dios con dinero para traer las ofrendas, para traer los diezmos, de manera que el dinero propiamente dicho es bueno. Lo que es malo es lo que la misma Biblia dice, que no podemos servirle al dinero. No podemos ser un esclavo del dinero. El dinero no puede ser nuestro Dios, no puede ser nuestro Señor, como muchos han hecho el dinero el Dios de este mundo. Cuando es así, es malo, porque cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, ya esto es malo, es un ídolo. Sí que personas que idolatran el dinero o que hacen cosas indebidas para adquirir dinero, como dice Pablo, el cual muchos codiciando fueron traspasados muchos dolores, ya aquí de esta manera es malo. Pero de lo contrario, el dinero es bueno. El versículo de memoria dice lo siguiente: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, como de los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mira aquí, por ejemplo, la palabra exaltó. Y es una composición, le exaltó hasta lo sumo. Es una composición de dos palabras griegas. La palabra uper, upso. La palabra uper, tú la conoces mucho, tú conoces muchas palabras en ese tenor por lo siguiente. Debido a que casi todos los términos médicos vienen del griego, porque el primer médico fue griego, se conoce a Hipócrates como el padre de la medicina. Por lo tanto, casi todos los términos médicos proceden del griego. Tú te darás cuenta, por ejemplo, de esas personas que tienen la presión alta, que siempre su presión arterial está alta, se dice que son hipertensos. También cuando un órgano se agranda en una forma anormal, ya los médicos le llaman una hipertrofia. También, por ejemplo, mira esto, no es común, pero hay una enfermedad, digo que es una enfermedad porque es patológico, que la gente duerme mucho. En Colombia hay una niña que es casi ya una adolescente, casi una adolescentita, y creo que oí por la noticia que creo que dura hasta 28 días durmiendo así consecutivo. Esto, su nombre científico es hipersomnio. Hiper, acto, exagerado, somnio, sueño. Así que la palabra upper
De ahí viene la que significa sobre, encima. La otra parte de la palabra, upso, quiere decir alzar, elevar, levantar. Cuando dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, la palabra aquí sugiere una elevación por encima de todas las cosas. La exaltación de Jesús es absoluta. Su señorío es universal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ante Dios, ante Él, toda rodilla se doble. Se refiere a todos los seres humanos. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dios se glorifica en que tú y yo doblemos nuestras rodillas ante Jesús y que confesemos que Él es el Señor. ¿Por qué? Dos cosas. Cuando exaltamos, vemos a Jesús bien alto, tú y yo nos vemos humildes, nos humillamos porque vemos su soberanía. Y cuando creemos que Él es el Señor, entonces le obedecemos porque Él es el Señor. Y al Señor se le obedece. Entonces con esto Dios es glorificado cuando tú y yo entendemos que Jesucristo es nuestro Señor. Pasamos de inmediato a la parte del domingo, donde aquí presenta a Cristo como el Creador. En Génesis 1:1, que cita aquí el folleto, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros creemos que Jesús es creador también, que Jesús tuvo parte activa en la creación. Y cuando tú y yo analizamos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Allí presenta a Jesús como el verbo, la palabra, la acción, el logos de Dios. Por eso tú notarás que Juan es el único de todos los escritores de la Biblia y de los evangelistas que presenta este pasaje, que presenta a Jesús como el verbo. ¿Por qué? Por la circunstancia que se presentaron cuando escribió su libro. Cuando Juan escribe su evangelio, la iglesia estaba pasando por la situación más difícil de toda su vida. Había una persecución tremenda. Había una herejía de la piedad primitiva que no tenía paralelo. De tal manera que muchos negaban que Jesús había venido en carne, que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, entonces Juan lo presenta como el creador, como el persistente, como el mismo Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire cómo dice la Biblia. En el Salmo 33 dice: y Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jesús, que es la palabra, que es la suprema y eterna expresión de Dios. Tú sabes que en la Biblia, Dios, en la creación, Dios solamente usó la palabra para hacer las cosas. Por eso tú encuentras reiteradas veces: y dijo Dios, y dijo Dios. Esa fue la forma usada por Dios para traer a la existencia las cosas que no existían. Así que Jesús tuvo parte activa en la creación. Nosotros creemos que Jesús también es creador. Por eso aquí presenta a Jesús como el creador. En la parte del lunes presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el Hijo del hombre también. Esta parte a Jesús le fascinaba llamarse Hijo del hombre.
Esta frase, hijo del hombre, aparece 80 veces en la Biblia, porque el mismo Jesús se autollamaba el Hijo del Hombre. Pero a medida que se autollamaba y se llamaba y es también el Hijo del Hombre, también es el Hijo de Dios. ¿Qué nos dice acá? Jesús, como el Hijo de Dios, es divino, pero como el Hijo del Hombre es humano. Entonces, por eso es que Jesús, divino, humano, podía hacer tantas cosas. Entre ellas, mira, Jesús, como divino, representa a Dios ante la humanidad, a Dios ante los creyentes. Por eso él pudo decir a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, Felipe, esa forma que tú ves, esa forma amable, afable que yo tengo, esa forma sin igual, así es mi Padre. ¿Por qué? Porque la gente tenía un concepto equivocado de Dios. Satanás se ha encargado de presentar a Dios como no es, como un Dios que no tiene amor, un Dios tirano, un Dios que quema a la gente en el fuego, como muchos lo presentan por ahí. Dios es todo lo contrario, Dios es todo amor, y así Jesús vino a presentarlo. Por eso fue que Nicodemo pudo decir, maestro, sabemos que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a no ser que Dios esté con él. Nicodemo veía que Jesús era la misma naturaleza que el Padre. Y entonces Jesús, como humano, representa la humanidad ante Dios. Por eso Él allí está intercediendo por nosotros ahora ante Dios. Él dijo, cualquiera que se avergüence de mí y de mi palabra, delante de esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré delante de él y delante de mi Padre. Así que, y delante de los ángeles del cielo, dijo Jesús también. De manera que Jesús ahora está intercediendo por nosotros allí en las mansiones celestiales. Y qué interesante es saber que la raza humana tiene un representante en el cielo. Por eso dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compensar nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús entonces representa a la raza humana, Él nos conoce, Él empatiza con nosotros, nos comprende, porque Él es humano igual que tú y que yo. Sí que es interesante entonces que Jesús se hizo humano. Mira, aquí también habla de que el joven rico vino a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar, para obtener la vida eterna? Una pregunta interesante, una pregunta con razonamiento. Todo el mundo quiere la salvación, pero a veces hay cosas que tú quieres hacerla y no sabes cómo hacerla. El hombre, la pregunta está bien, está correcta. ¿Qué bien haré? Solamente que Jesús entonces dirigió la atención al Padre para hacerle ver a este hombre que él estaba equivocado. Porque este hombre, al igual que muchos otros, creían que la salvación se gana, como creen muchas personas todavía actualmente, que la salvación se puede ganar. Jesús le dice entonces, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solamente el Padre que está en los cielos, solamente Dios es bueno. Con esto Jesús le está diciendo, la naturaleza humana es insuficiente para ganar la salvación. La salvación no se puede ganar. Jesús le dijo a este hombre entonces, guarda los mandamientos. Él dijo, el hombre replicó, lo he guardado desde mi niñez. O sea, tenía mucha experiencia, claro, lo conocía, lo guardaba porque no sé qué edad tenía, no tenía una edad tan avanzada, la Biblia dice que era un joven. Pero él dice, lo he guardado desde mi niñez, en otras palabras, tengo mucho tiempo guardándolo. Jesús no entró en detalle si lo guardaba o no. Eso no lo hizo Jesús. Pero le lanzó un reto que tenía como destino
probarle a este hombre que no guardaba los mandamientos pese a sus alegatos. Nota lo que Jesús le dice. ¿Por qué Jesús, cuando le dijo guarda los mandamientos, le mencioné algunos de ellos? Fíjate, los mandamientos están construidos sobre la base del amor. El amor orientado a Dios y al prójimo. Jesús, los mandamientos que le mencionó fue lo del amor al prójimo, por lo que le iba a decir más tarde. Y Jesús le menciona estos mandamientos. Bueno, el hombre dijo que lo había guardado de su niñez. Jesús le dijo, pero una cosa te falta. Vende lo que tiene y dalo a los pobres, haz tesoro en el cielo y ven, sígueme. Con esto Jesús le probó al hombre que él no guardaba los mandamientos. Mira por qué. En primer lugar, Jesús dice, vende lo que tiene y dalo a los pobres y ven, sígueme. El hombre amaba más la riqueza que al prójimo. No amaba tanto al prójimo. Él se pudo haber dicho, maestro, pero yo voy a compartir, no voy a vender todo lo que tengo, pero voy a compartir parte con el prójimo. Pero el hombre se fue sin dar ninguna respuesta. O sea, no le importaba mucho que los otros carecieran de algunas cosas mientras que a él le sobraban. Era rico, por supuesto, tenía muchos teneres. Así que el hombre se olvidó del amor al prójimo, se olvidó que el prójimo necesitaba, como tampoco guardaba los otros mandamientos que son de amor a Dios. ¿Por qué? Porque amó más la riqueza que a Dios. Puso la riqueza en lugar de Dios. Hizo de su riqueza su Dios. Para él su riqueza era un ídolo. Era todo lo que él amaba. Él amaba tanto su riqueza que se le olvidó la razón, o sea, el interés por el cual vino. El hombre vino interesado en la salvación. Y cuando Jesús le dio la respuesta de lo que vendiera lo que tenía y se diera a los pobres, el hombre hasta se le olvidó a lo que vino y se fue. Aquí se desinteresó en la salvación. De tal manera que Jesús viéndolo salir con tristeza, le dijo a los discípulos, cuán difícil es la salvación para los ricos. No solamente para el que tiene, Jesús no se refiere a eso. Jesús se refirió para los que ponen la riqueza en lugar de Dios. Así que este joven se fue triste, se fue cabizbajo, porque amaba más la riqueza que a Dios. Nosotros entonces debemos hacer tesoro para las mansiones celestiales y no tesoro aquí en la tierra. Así Jesús le dijo a él. Jesús le dijo, mira, vende lo que tiene y haz tesoro en el cielo y ven, sígueme. Jesús estaba haciendo lo siguiente con el hombre. Le estaba diciendo, mira, tengo una riqueza que es mejor que esa. Tú tienes muchos teneres, pero son teneres materiales, cosas superfluas, cosas efímeras, cosas que ahora son y mañana dejan de ser. Pero yo tengo para ti otra riqueza mayor. Tú haz tesoro en el reino de los cielos y entonces ven, sígueme. Donde allí los ladrones no minan ni hurtan, ni la polilla corroe. Pero el hombre se olvidó de todo eso. Nosotros debemos entender, en estas lecciones que están hablando mucho del dinero, que la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Mira, aquí ahora pasamos a la parte del martes, donde presenta a Cristo como el Redentor. Aquí en Gálatas 3:13 dice que Cristo, en esta parte aquí, antes de la cita que está en Gálatas, ¿tú sabes lo que significa redimir? La palabra redimir, liberado, devuelto, desatado, pero por el pago de un rescate. ¿Tú sabes dónde se origina aquí la palabra redimir? ¿Y tú sabes lo que ocurría con la venta de los esclavos? Allí comúnmente la gente vendía muchos esclavos y también lo compraban.
también vendían los terrenos. Y cada cierto tiempo los terrenos volvían a las personas. Pero muchos no tenían con qué comprar el terreno. En ese caso, un pariente más cercano podía comprar el terreno y eso llamaba redimir a la persona. Como también la gente compraba esclavos, tú lo podías comprar para que te sirviera, también lo podía comprar para libertarlo. Y así, pero había que pagar un precio, había que pagar los rescates. ¿Tú te das cuenta cuál fue la condición del ser humano cuando pecó? Cuando el ser humano pecó, quedó sin Dios, sin esperanza, separado de Dios. La ley dice: quien no es conmigo, contra mí es. Quien conmigo no recoge de parrama. Así que entonces el hombre quedó en la mano del enemigo y había que redimirlo, había que rescatarlo, pero había que pagar un precio también. Así que ese precio que había que pagar no se podía hacer con dinero. Un esclavo se puede comprar o se podía comprar con dinero. Los terrenos se podían comprar con dinero. Pero la salvación, la redención del ser humano no se puede hacer con dinero. Se necesitaba algo más. Entonces mira qué forma usó Jesús. Dios en su prerrogativa, ¿qué ocurrió? Eso hizo entonces que Jesús se encarnara, y tú y yo leemos en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte a que tiene el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. O sea, Jesús se hizo humano porque venía a salvar los seres humanos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Si Jesús hubiese venido así en toda su plenitud de Dios como Él es, en vano iba a venir. El diablo podía decir que Jesús venció porque era divino, pero tú y yo no somos divinos. Solamente Jesús divino, humano, podía venir a salvar a la humanidad. Y Jesús entonces, así, tomando la forma humana, podía morir, podía derramar su sangre y con su sangre pagar el rescate que había que pagar por el ser humano. De ahí entonces que dice 1 de Pedro 18:1 y 18:19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata ni con cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso se encarnó el Hijo de Dios, por eso se hizo humano, para poder morir y derramar su sangre por ti y por mí, de esa manera pagar el rescate. Por eso entonces, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte, a que tiene el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. O sea, Jesús entonces se encarnó para destruir al diablo, y según el versículo 15, para librarnos también del temor de la muerte. Así que rapidito pasamos entonces a la parte del miércoles. Habla de un Dios celoso. Mira, aquí hay una cita en Gálatas, que es uno de los pasajes más mal interpretados por nuestros hermanos, no de religión, pero nuestros hermanos que quieren ir al cielo junto con nosotros, que son nuestros compañeros de viaje. Ellos malinterpretan este pasaje de Gálatas 3:13, cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
Pablo no está diciendo que la ley sea maldita. Al contrario, él dice que la ley es santa, que la ley es justa y que la ley es buena. Entonces, una cosa que es santa, justa y buena, y que el grande y magnífico, dice la Biblia que a Dios le plació, le plugo en magnificar la ley y engrandecerla, entonces la ley no puede ser maldita. Es que no se está refiriendo a la ley de Dios. Mira a qué se está refiriendo. Los judíos que no usaban el madero como la pena de muerte, eso no era el método de ellos. Este pasaje, mira a qué se está refiriendo. Había una ley, Dios le había dado una ley a ellos. Cuando alguien cometía un crimen que era digno de muerte, debían matar a la persona. Y una vez que ya la persona estuviera muerto, debían entonces colgarlo en un árbol. Y ese mismo día, sin dejarlo para el día siguiente, para que nadie fuera a contaminar con él, debían sepultarlo. Y esa persona era maldito por Dios. De ahí entonces que maldito todo aquel que haya colgado en un madero. Esto significaba que la ley de Dios y violar la ley de Dios tiene un precio. Si así no fuera, Jesús entonces no hubiese tenido que morir por los seres humanos. Como la ley de Dios no es reversible, la ley de Dios no hay otra forma, Él no se está refiriendo a la ley moral, se está refiriendo a esa ley que Dios había dado, que cuando una persona cometía un crimen que era digno de muerte, la persona debía matar a la persona y entonces colgarlo en un árbol, o sea, en un madero. Por eso es que entonces, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora pasamos a la parte del miércoles, donde nos habla de un Dios celoso. Dios es un Dios celoso, un Dios que no comparte su adoración con nadie y que está en contra de aquellos que comparten las cosas que a él le pertenecen con otras personas. Que, por ejemplo, en el caso de Faraón, Faraón estaba haciendo muchas cosas allí con el pueblo de Dios y Dios tuvo que mostrar que es un Dios celoso. Por eso Dios redimió su pueblo, Dios rescató su pueblo, Dios libertó su pueblo en una forma milagrosa. Dios tuvo que mostrar su poder para poder liberar al pueblo. Faraón no quería que Dios libertara al pueblo. Entonces Dios tuvo que sacar su pueblo, dice él mismo, con brazo fuerte y mano extendida. Recuerde que el mismo Dios dijo, porque mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Faraón no quería dejar salir el pueblo. Dios lo sacó por encima del faraón. Cuando Dios quiere hacer las cosas, Él hace por encima de quien sea. Dios es todopoderoso. Y repito, y Él dice, porque mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Recuerde que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando Dios tiene que mostrar su poder, Él lo muestra. Y lo muestra casi siempre, no para defenderse Él, sino para defender a los seres humanos. Así que hablando de que Dios es un Dios celoso, imagine usted que alguien quizás quiera cortejar a su mujer. ¿Cómo usted se va a sentir? A usted no le va a gustar, se va a sentir mal. Así es también cuando nosotros queremos hacer otras cosas, ligar otras cosas con las cosas de Dios y mezclarnos en otras cosas que no tienen que ver con Dios, como la adoración y otras cosas. Dios no comparte eso. Dios es un Dios que las cosas de Él, Dios las quiere toda o nada. Nosotros debemos tener mucha cuenta con esto. Por ejemplo, en la adoración, Jesús dijo, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Por ejemplo, en los cultos. ¿Cómo hacemos los cultos?
A Dios le interesa cómo hacemos los cultos. No es solamente por hacerlo. Cuando vamos a rendir culto a Dios, debemos hacerlo en la forma como a Dios le agrada, en la forma como le he enseñado. Debemos hacerlo para agradar a Dios, para alabar a Dios, para que su nombre sea glorificado, no solamente para hacer las cosas. Entonces, ese Dios que es un Dios fuerte, un Dios celoso, un Dios que también es misericordioso, quiere que usted y yo entendamos que Él es Dios y fuera de Él no hay quien salve. Dios le dijo a Faraón que Él es Dios y no hay otro como Él en la tierra. Dios es todopoderoso. Dios es un Dios que está por encima de todo. La Biblia llama, uno de los nombres de Dios en la Biblia es Shaddai, el Dios todopoderoso. Dios está por encima de todas las cosas. Y usted y yo, cuando vemos la grandeza de Dios, decía hace un momentito, entonces nosotros nos sentimos pequeños. Debemos engrandecerlo a Él y humillarlo a nosotros. Y ya la última parte acá, que es la parte del jueves, habla de el verdadero sentido de propiedad. ¿Entendemos nosotros cuál es el verdadero sentido de propiedad? ¿Entendemos nosotros que somos creación de Dios? La Biblia dice en Deuteronomio 10:14, he aquí, dice Jehová, que los cielos de los cielos son míos y todo lo que hay en la tierra. Dios quiere hacernos entender que no solamente nosotros somos de Él, sino también que todas las cosas que tenemos son de Él, le pertenecen. Y Él dice aquí que los cielos de los cielos son míos. Cuando la Biblia habla de los cielos, la Biblia distingue el cielo atmosférico, ese cielo que está por encima de nuestra cabeza, donde vuelan las aves, que la Biblia llama a las aves del cielo, y aquí donde están las nubes. La Biblia lo distingue del cielo sideral, donde están los planetas, donde están las estrellas. Allí que tanto objeto de estudio ha sido para los científicos. Allí ese cielo que la Biblia llama en Génesis 1:14, y dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, para separar la luz de las tinieblas, y sirvan de señal para las estaciones, para día y año. Dios a ese cielo le llamó la expansión de los cielos y puso allí el sol, la luna y las estrellas, que se conoce como el segundo cielo. Y el tercer cielo que conocemos como el trono donde Dios mora, la morada de Dios, el trono de Dios. De ahí entonces que la Biblia habla de los cielos de los cielos. Todo lo que hay es de Dios. Nosotros también le pertenecemos a Dios. Todo lo que hay es propiedad de Dios. Dios es el único dueño de todas las cosas que hay. Mira, nosotros debemos ver a Dios como soberano. Dios, al ser soberano, es creador. Y como creador, es dueño. Como dueño, Dios es Señor. Como Señor, tú y yo tenemos que obedecerle. Y cuando le obedecemos, entonces la obediencia trae consigo que debemos sujetarnos a Él con todas las cosas que nos ha dado. Someternos a Él con todas las cosas. Es el verdadero sentido de propiedad que quiere enseñarnos la parte del jueves. Que tú y yo entendamos que somos propiedad de Dios con todas las cosas que Él nos ha dado. Que Dios te bendiga
Y nos vemos entonces en la próxima clase.